esto a la base de datos y haremos solo la parte de la consulta, ¿sí? Para que no sea difícil. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Con esta idea que vamos a hacer el día de hoy, usted en cambio ya va a identificar en su sistema, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser, cuáles van a ser las tablas que yo voy a usar, ¿no es cierto?, que va a usar, y eso ya lo vamos a incluir al proyecto, es decir, vamos a replicar lo que vamos a ver el día, que solamente es la tabla principal, justamente para no, digamos, no incluir mucha teoría, ¿no es cierto?, sino solamente ahorita una consulta, una pequeña consulta, y eso mostrar. Los datos de la tabla lo vamos a ingresar a través de directamente de la base de datos, ¿sí? Porque todavía no vamos a hacer la parte de crear. Lo que vamos a hacer específicamente solo la parte visual de la consulta, el index de la consulta. Eso es lo que queremos hacer hoy día. ¿De acuerdo? Esperemos que no nos tome mucho tiempo. Vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces, ok, déjeme preparar esto y voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos por acá. A ver, veamos, compartamos esto. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No es cierto? Ya tenemos aquí nuestro proyecto. Tenemos por acá nuestro administrador de la base de datos, ¿no es cierto? Bueno, les voy a abrir específicamente, déjame ver, ¿cierto? Por acá. Le vamos a abrir a través del administrador de PHP MyAdmin. Ok. Muy bien, aquí tenemos nuestra base de datos que se llamaba Demo Ejemplo. Perfecto, y aquí vemos a todas nuestras tablas, ¿no es cierto? Las tablas que se crearon para la autenticación, user, team user, sesión, password, migración y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar creando, primero lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es crear una clase de modelo y luego crearemos, ¿no es cierto?, nuestra tabla. Recordemos, vamos a trabajar aquí con modelo vista controlador. Entonces, todo lo que tenga que ver con el manejo de los datos, estaremos hablando de las clases de modelo. Bien, entonces acá tenemos nuestro proyecto, ¿sí? Muy bien, vamos a tener nuestra consola de trabajo, ¿sí? Vamos a ir cerrando estos archivos que por lo pronto no vamos a requerir. Muy bien. En nuestro proyecto, nosotros vamos a observar que tenemos en la carpeta
app una carpeta llamada models, ¿sí? Como habíamos dicho, trabajamos con la arquitectura modelo vista controlador. Entonces, aquí vamos a crear nuestra clase de modelo. Pero para hacer esto no lo vamos a escribir archivo nuevo, sino que vamos a utilizar un comando, ¿sí? Nuestro comando, aquí teníamos nuestros apuntes, ¿no es cierto? Nuestro comando que vamos a utilizar para esto, ¿sí? Se va a llamar, ya, se va a llamar PHP Artisan Make Model. Lo que nosotros vamos a crear es un modelo, ¿sí? Y luego lo que vamos a utilizar es con una opción que se llama "-m". Recordemos que cuando instalamos recién el proyecto, nosotros creamos las tablas de la base de datos de acuerdo a lo que nosotros llamamos acá una migración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita será crear nuestra clase de modelo y le vamos a hacer que nos cree nuestro archivo de migración para nosotros, desde esta migración, crear la estructura de la tabla. Y con esto luego haremos un make model, ¿no es cierto? Perdón, un PHP Artisan migración, y con eso ya se creará esta tabla que vamos a poner aquí. Luego que ya tenemos el modelo, entonces lo que haremos será crear el controlador para poder gestionar los datos de este modelo, ¿no es cierto? Y por último, crearemos nuestras vistas, ¿sí? Que ya lo que corresponde a vistas, eso es mucho más ya programar de forma manual. Se preguntarán a muchos, ¿no es cierto?, si hay generadores de código. ¿Eh? Suele haber proyectos ya particularizados para generar código. Pero acá no lo vamos a hacer muy difícil. Vamos a hacer código básico y todo el código que haremos aquí yo se lo voy a pasar en un archivito a su correo electrónico porque pues no es que tampoco nos vamos a inventar nada, ¿no es cierto? O sea, ya un CRUD sabemos que podemos tener un formulario, campos y esas cosas. Y lo mismo para una consulta, tendremos una tabla, tendremos algo así. Entonces vamos a usar para nuestro ejemplo acá, digamos, unas plantillas de base que yo le voy a proporcionar. Y lo que vamos a tener, hacer más énfasis será en entender qué hace la plantilla y con eso usted, usando esa plantilla, pueda replicar y duplicar, ¿no es cierto?, a hacer las otras tablas y que obviamente van a estar enlazadas con los modelos. Muy bien, de acuerdo al paradigma modelo vista controlador, nosotros veíamos, vamos a ver si es que podemos nuevamente mostrar, porque sí es importante esta parte entender, ¿cierto? Vamos a poner MVC, imágenes, ok. Una que estaba bastante interesante el otro día, que era, déjame ver, realmente estaba muy bonita, pero ahorita no la encontramos. La tendremos que rescatar. Pero en principio, modo breve con Laravel pongamos, porque acá aparece esta modelo. Este es este. Ok. Entonces, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que la capa del modelo, ¿no es cierto?, trabaja con la base de datos. Entonces, con ayuda de estos comandos, lo que vamos a hacer es crear la clase y luego haremos que esto se enlace con la base de datos. Realmente, el Laravel ya lo hace internamente. Hay muchas cosas que nosotros aquí vamos a ver que no están tan explícitamente programadas, porque Laravel
trabaja ya de esta forma. Una de las cosas importantes que tenemos que notar aquí es que las clases de modelo las debemos nombrar en forma singular, es decir, una palabra en singular. Y su correspondiente tabla en la base de datos, en cambio, va a ser la misma palabra, pero en el plural, ¿sí? Y de esa forma, pues es muy fácil. Uno puede, por ejemplo, crear todo el conjunto de la base de datos, Víctor, y me imagino que así habremos hecho muchas veces, yo también lo he hecho, ¿no es cierto? Crear toda la base de datos, crear todas las tablas, crear todas las relaciones y después de eso programar para esa base de datos, ¿sí? Aquí vamos a hacer un poquito al revés, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer en sentido inverso. Primero vamos a crear la clase programada y de aquí vamos a crear la base de datos, porque resulta para este caso mucho mejor que se cree así por el enlace que va a haber en la programación con Laravel. Con eso no vamos a estar de pronto teniendo conflictos de cómo iría la palabra en plural para la tabla, ¿sí? Porque nosotros vamos a darle los nombres en español en singular acá ya en la programación. Como esto es programado en inglés, ¿no es cierto? Suele haber problemas en la interpretación entre los singulares y los plurales. No es lo mismo en inglés y en español. Y esto realmente funciona en inglés. Entonces, si yo hago la parte de la programación directamente en español, voy dando los singulares, vamos a ver que el Laravel va a transformar esa palabra, sin importar si está en español o no, va a coger la regla del plural y la va a transformar para hacer la tabla. ¿Sí? Entonces, ya iremos analizando muchas cosas, pero es muy importante saber que esta clase va a estar en singular y la tabla, el nombre de la tabla va a estar en plural. ¿Sí? En un plural que nos va a dar automáticamente el Laravel, ¿sí? Y que tomará sus reglas para generar ese plural. Perfecto, entonces ahora sí vamos con la práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tabla llamada artículo, ¿no es cierto?, de unos datos para guardar un precio, guardar una cantidad, es como para un almacén, y guardar un nombre y un código que podría ser, por ejemplo, el código de barra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es crear el modelo con este comando. PHP Artisan, lo vamos a poner en el chat, como siempre, para que Víctor usted lo coloque por ahí en algún lado, ¿no es cierto? Y este comando es el que vamos a usar acá. PHP, ¿no es cierto? Artisan make model artículo. Los nombres de las clases se deben escribir la primera letra con mayúscula. Y si nosotros nos fijamos acá en el código, ¿cierto? En esta carpeta models, miren que todas empiezan con la letra en mayúsculas. Por eso es que artículo lo hemos puesto con la letra en mayúsculas, ¿sí? Le vamos a dar un continuar, a ver si es que ya funciona aquí algo, ¿cierto? Por ahí algo está trabado, pero ya. Vamos a ver. PHP Artisan Make Model, artículo -m. Y vamos a esperar. Ah, ok. Dice argumento name. Ok. Ok.
Vamos a verle nuevamente a ver qué. O sea, dice muchos argumentos, make model. Ok. Como le estamos haciendo un copy, por ahí algo está mal escrito. Make, dos puntos, model, artículo, menos M de migración. ¿Sí? Sí, nada más hay que tener siempre cuidado, ¿no? Pero es preferible escribirle, porque al hacer copy y paste, como decíamos, por ahí sube algún carácter extraño medio raro. Bueno, entonces ahí está, ya se creó el modelo, ¿no es cierto? Y miramos aquí el segundo mensaje que dice que ya se creó la migración, ¿no es cierto? Aparece con una fecha al inicio, que es justamente la fecha del día de hoy, y el nombre de esta migración, ¿no es cierto? Dice, créate artículos table. Miren que ya le transformó a plural, ¿no es cierto? Dice artículos. Y ahora vamos a ver dónde están estos datos. Aquí tengo en la carpeta models, ya tengo un archivo artículo PHP, ¿no es cierto? Que es una clase, ¿ok? Y que lo que tiene al momento es un extend model has factory. Nada más. Muy bien. Y la otra parte, ¿dónde está la migración? La migración está dentro de database, entonces vamos a buscarlo, ¿no es cierto? HTML, no, está esto en database, muy bien. Acá está migraciones y aquí ahora vamos a ver que encontramos nuestro archivo artículos table. Y a este le vamos a abrir. Ok, vamos a quitar estos comentarios por acá. Sí, suele quedarse aquí un poquito lento, ¿no es cierto? Le dejamos nomás ahí que termine de hacer alguna cosa, pues realmente no hace más. Ya devolver el prompt por acá. Entonces, reglas muy importantes acá en la programación con Laravel, ya con los frameworks, es que todas las tablas deben tener un atributo llamado ID, que es numérico, autoincremental, ¿sí? Y también que todas las tablas van a tener, ¿no es cierto?, unos atributos para guardar unas fechas de cuándo se creó, cuándo se actualizó o cuándo se borró. Por eso vemos que por default aquí, ¿no es cierto? Ya me vienen estas identificaciones, un ID y un timestamps. Timestamps son estos campos de tipo fecha, que ya vamos a ver luego cómo se transformaron. Recordemos que esta programación la estamos haciendo con el framework Laravel, entonces tenemos que aceptar por hecho que algunas de estas cosas tienen que crearse. ¿Ok? Cuando yo haga el modelo de clase, yo tengo que ya colocar que todas esas clases van a tener un ID. ¿Sí? Porque nuestros atributos van a tener siempre un ID. Y sí es cierto que cuando aprendemos base de datos, por ejemplo, nos dicen que una de las reglas de normalización es que los campos tengan nombres únicos y esas cosas. Sí, el ID al menos, para que no haya problema y para que todo sea fácil de programar, el ID va a ser un atributo que se va a repetir en toditas las tablas y en todas las clases solo como ID. Luego ya veremos en tablas relacionadas, que eso lo haremos la siguiente sesión. Entonces, miramos acá, el nombre de la tabla que va a crear se va a llamar artículos. ¿Sí? Y está transformado a plural. Solito eso lo hizo ahorita el framework. ¿Sí? Por eso es que empezamos así, creando la clase y eso nos va a generar la tabla. Ok, entonces acá no es tan complicado, ¿no es cierto? Y el tipo de dato, ¿no es cierto? Que lo podemos consultar, los tipos de datos ¿no es cierto? En la documentación, ya lo vamos a ver. Para nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es agregar algunos atributos más. Entonces aquí lo que hacemos es repetir este table y aquí vamos a colocar, ¿no es cierto?, nuestros tipos de datos. Entonces, esperamos ahí un momentito, un segundo.
Ya. Entonces, la siguiente parte de aquí es el tipo de dato. Aquí nosotros tenemos muchos tipos de datos, ¿sí? Que podemos manejar. Hay que ver la documentación del Laravel en el capítulo de migraciones, como qué tipos de datos tenemos. Entonces, aquí vamos a crear un string, ¿no es cierto? Donde le diremos que se va a llamar código y le damos la extensión, punto y coma. Y ya tengo el segundo campo, ¿sí? Vamos a crear un campo llamado descripción de 50 caracteres. Entonces pondremos igual table string, ¿sí? Porque es una cadena de caracteres. Colocaremos el nombre, que va a ser descripción, teniendo mucho cuidado. Recordemos que las tablas no aceptan tildes ni esos caracteres extraños. Entonces descripción, coma, de 50. Ya veremos cómo es que la base de datos, en cambio, crea estos campos que le estamos diciendo en la migración que debe crear. ¿Okay? Vamos a poner un entero. Entonces aquí pondremos un table integer. Pondremos su nombre, cantidad. No necesitamos ponerle ningún otro parámetro más porque ya es un entero. Entonces, ¿no es cierto? Pues ya lo va a crear, ¿no es cierto? Lo único que siempre este nombre deberá estar entre, es como una cadena, ¿no? Este apóstrofe. Luego vamos a poner algo que sea float, entonces para eso utilizamos acá decimal. Ponemos el nombre, por ejemplo, precio. Aquí, en cambio, tenemos dos parámetros. La longitud de cuántos elementos va a tener y cuántos decimales. ¿Sí? Punto y coma. Y ya está. Por lo pronto, no necesitamos nada más. Esta no va a ser una tabla con relación con ningún otro lado. Por lo pronto, ya veremos cómo se hace eso con tablas relacionadas. Recordemos que dentro del proceso nosotros ya vimos los requerimientos, ya tenemos un diagrama de clase, más o menos sabemos cómo se relacionan, y en función de la lectura, eso dice la metodología orientada a objetos, en función de la lectura del diagrama de clases, yo puedo inferir y puedo obtener mi esquema de base de datos. Y el modelo de clase realmente es lo que nosotros acá vamos a conseguir, ¿no es cierto?, como insumo para ir creando estos instrumentos de migración y a través de ellos las tablas. Ok, entonces ya tengo mi archivo de migración. Muy bien. Y voy a ejecutar el comando solamente php artisan migrate. Las migraciones, cuando nosotros ya vamos creando estos archivos, no se vuelven a repetir, ¿no? Es decir, que si yo ya creé anteriormente mandé a correr, ya queda marcado cuáles ya se corrieron y no se vuelven a ejecutar. Entonces, si yo doy ahorita un enter, el único que se va a crear es artículos, porque ese no fue corrido previamente. ¿Sí? De eso se encarga en controlar igual el framework, ¿no? Por eso es que había una tabla que se llamaba migraciones en la base de datos. Ahora bien, ya se ejecutó, ¿no es cierto?, esta migración, que es la nueva que acabamos de crear. Veamos en nuestra base de datos cómo quedó. Bien, acá está. Hacemos un actualizar. ¿Cierto? Muy bien. Ya, y aquí está. Ahí tenemos nuestra tabla artículos. ¿Sí? Ya se creó la migración y ahora ya me generó. Vamos a ver cómo creó y qué campos nomás le creo para esto. Vamos a ver la estructura. Muy bien, miren, aquí está mi campo ID, que es la clave primaria, que es un big int, ¿no es cierto? Que es no nulo y que es auto incremental. Esto es muy importante en estos frameworks, ¿no es cierto? Esta clave primaria. Así siempre van a ser. Ya, luego tenemos, miramos nuestro campo propio que era código y que como pusimos string, acá lo transformó en varchar de 10.
La descripción, varchar de 10, de 50, perdón. Cantidad le puso como int de 11, no va a aceptar nulos tampoco. Precio decimal 8 de 2, ¿sí? Y los timestamps que pusimos allá nos ha creado dos, el created at y el updated at. Es decir, cuándo fue creado el registro y cuándo fue actualizado el registro. Estos datos realmente se guardan de forma automática. Cuando yo ya realizo la programación desde, ¿no es cierto?, desde el framework y mando a hacer un save y es un nuevo registro, se guarda automáticamente la fecha en este campo. Nosotros no vamos a tener que incluir en ninguna programación, ni actualización, ni creación, ¿no es cierto?, de estos dos datos de aquí, el createAd y el updateAd. Pero ¿para qué nos sirven? Nos sirven, ¿no es cierto?, lo vamos a dejar porque nos sirven como auditoría, ¿sí? Nos sirven como auditoría para saber cuándo se guardó el dato de un alumno, por ejemplo, o cuándo fue la última vez que se actualizó el dato de un alumno. Siempre lo dejaremos, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar por auditoría. Esto para una tesis es bueno, ¿no es cierto? Porque estamos hablando un poco de seguridades. Y entonces podemos incluir que siempre sí va a haber auditoría para los datos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos. Y lo que vamos a hacer ahorita, pues será ingresar un dato de forma manual aquí, ¿no es cierto? Esto porque ahorita todavía no vamos a hacer un crear con código, ¿sí? Sino que vamos a hacer nada más una visualización. Entonces vamos a ingresar unos tres datos, ¿ok? Vamos a hacer un insert, muy bien. El ID no es necesario ingresar porque es autoincremental. El código, le vamos a poner, por ejemplo, code raya 001, la descripción, vamos a escribir todo en mayúsculas acá. La descripción le vamos a poner que es, por ejemplo, ¿no es cierto? Papel, ¿no es cierto? A4, listo, nada más. Que la cantidad, digamos que tenemos 100, que el precio es, ¿no es cierto? No sé, la resma de pronto a 5,50, ¿cierto? Y el created at sí le vamos a llenar. Le vamos a llenar porque es la fecha de hoy. Entonces le vamos a decir que es hoy, ¿cierto? Y listo. Hora, minutos, segundos, time zone, listo. Ya, vamos a ver si es que me toma ese dato. Sí que está difícil, ¿no es cierto? Ya, ahí está todo el dato. Listo. Y le ponemos continuar. Ahora a ver si es que estamos haciendo bien. Ok, dice que el ID de la fila insertada 1, datos truncados. Ok, dice que hay que poner algo. Podemos poner un 0, ¿sí? Con esto nos va a poner automáticamente un 1. Ya, examinar. Ya. Ahí se creó dos veces. Sí, creo que sí. Sí, se creó dos veces, pero bueno, aquí el ID, miren, estamos con IDs diferentes, voy a editar este segundo, ¿sí? Para que no sea el mismo, y vamos a poner que es el 22, ¿no es cierto? Papel brillante, no se me ocurre mayor cosa, pero bueno, vamos a poner aquí, ¿cierto? Y acá pongamos otro valor, 2,50. Fecha por ahí lo mismo, continuar. Ya está. Ya son dos diferentes. ¿Sí? Listo. Vamos a agregar uno más, nada más, para tener un poco de datos desplegados. Ya. Le podemos poner aquí 0, igual eso se autogenera. Vamos a crear el código 3. Vamos a poner, ¿no es cierto? Acá, carpetas. Ok. Cantidad lo vamos a poner un 20. El precio lo vamos a poner a 3,30. Ya. Y la fecha la vamos a poner ahí, la misma que ya estamos guardando. Ok, listo, vamos a examinar. Ya vemos que la tabla tiene datos, ¿no es cierto? Eso siempre la mejor forma de probar que la base de datos está bien es ingresando datos de forma directa con el administrador de la base de datos y ya sabemos que funciona bien.
Ahora, entonces regresamos a nuestra programación. Ya está. Esto ya no la vamos a necesitar, ¿no es cierto? Y ya tenemos. Perfecto. De acuerdo a nuestro paradigma, modelo vista controlador, ¿no es cierto? Decíamos que las clases de modelo son las que interactúan con la base de datos. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que aquí ya tenemos nuestra clase de modelo, ¿no es cierto? Y tal como está en este momento, ya nos permite trabajar con la base de datos. ¿Sí? Realmente en este punto no voy a necesitar hacer ninguna modificación ni nada. Y se preguntará, ¿no es cierto, Víctor? ¿Y cómo sabe qué tabla tiene que trabajar? Lo hace por el nombre. ¿Sí? Esta clase se llama artículo, por consiguiente el framework, y como está en la carpeta models, entonces el framework sabe que es una clase de modelo y que su tabla será el plural de la palabra artículo. ¿Sí? Es decir, artículos. Y ya el framework por debajo se encarga de enlazar todo. Ahora en la programación lo único que nosotros vamos a hacer será decirle, ¿no es cierto?, que voy a usar la clase artículo para tener acceso a la base de datos. Muy bien. Ya entonces tengo la parte de datos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Víctor? Ya, muy bien. No, estas deben quedar. ¿Por qué? Porque estos modelos, estas cuatro de aquí de modelo, son justamente los que utiliza para la autenticación. Entonces, no los debemos borrar. Estos se deben quedar aquí. ¿Sí? Porque lo más probable es que si los borramos, imagínate, borramos user, entonces ya no tendríamos acceso en la base de datos a la tabla de usuarios. Y lo mismo es en Teams y en Teams de invitación y en Membership, ¿sí? Simplemente no les tocamos, les dejamos tal cual están. Y de ahí vamos agregando nuestras propias clases de modelo, nada más. Ok. Ya, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es, ¿no es cierto? Siguiendo el paradigma modelo vista controlador, estábamos por acá, ¿no es cierto? En esta imagen, ya tenemos el modelo, vimos que ya el modelo creó la tabla en la base de datos, ahora vamos a crear el controlador, ¿sí? Para crear el controlador obviamente trabajará con este modelo. Generalmente cuando hacemos CRUDs, relacionamos directamente. Yo tengo, ¿no es cierto?, una tabla, la tabla tiene un modelo y este modelo tiene un controlador específicamente para darle mantenimiento a esta tabla a través del modelo. Entonces está, digamos, hasta en nombre directamente relacionado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer será crear el controlador. Para esto, nuestro controlador, el nombre del controlador es muy importante, siempre tendrá la palabra o el, digamos, prefijo, el postfijo controller. Y su nombre será el nombre de la clase de modelo. Aquí el modelo se llama artículo en singular y acá entonces se va a llamar igual artículo. El comando es php artisan make controller. Ok, entonces php artisan make dos puntos controller con doble L, ¿no es cierto? Y de ahí va el nombre del controlador, que siempre empezará con mayúscula. También el controlador es una clase, por eso debe empezar con mayúscula. Entonces será artículo, el singular, ¿no es cierto?, del nombre del modelo que yo quiero asociar. El nombre, ¿no es cierto? Como dijimos por acá, por esto, el controlador tendrá un nombre relacionado con el modelo que va a gestionar.
Sin embargo, ya veremos que en el futuro yo puedo crear un controlador genérico y puedo utilizar cualquier cosa ahí. Pero cuando hago CRUDs, lo más lógico en la nominación es utilizar el nombre del modelo. Entonces, si yo voy a hacer un CRUD de la tabla artículos, voy a trabajar con la clase de modelo artículo. Y por consiguiente voy a crear un controlador de artículo en singular, ¿no? Utilizo el mismo nombre de la clase del modelo. Artículo y controller. Eso sí, la con mayúscula, el postfijo controller. Y de ahí lo que voy a hacer será, ¿no es cierto? Acá más fácil usar la opción menos resource. Menos resource me va a ayudar a llenar con todos recordemos una clase, tiene, ¿no es cierto?, métodos. Me va a llenar con todos los métodos necesarios para hacer el CRUD. ¿Sí? A eso les llama acá los recursos. Entonces, le doy nada más un enter ahí. Dice que menos la opción no existe, menos resource. ¿Dónde quedó mal? PHP Artisan Make Controller, artículo controller, menos resources. Veamos. Menos resource. Sí está bien. Ok. La opción menos E no existe. Voy a volver a copiar. Menos resource. Creo que me falta unos 2 puntos. Make controller. PHP Artisan. Make controller. Ya. Vamos a revisar. PHP Artisan. Make 2 puntos. Controller. Artículo controller. Menos resource. Ya. Menos R. Pero vamos a ver. ¿Dónde vemos si es que está correctamente creado? Estos controladores están en app, en http, y aquí está la carpeta controller. Aquí ya está artículo controller. Perfecto. ¿No es cierto? Y ya, aquí está. Entonces, se creó el controlador llamado artículo controller, extendido de controller, y aquí vemos ya algunos métodos. Muy bien, el método index, el método create, el método store, el método show, el método edit, el método update, el método destroy. Ya, eso es lo que necesitamos. Bueno, le corrimos solo con menos R, de resource. Ya, entonces, ojo con el comando, ¿no? Vamos a pegar el comando en el chat para que lo tengas por allá. Ok, listo. Entonces, ese es el comando. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un controlador con todos los métodos listos para nosotros rellenar la programación. Entonces, ahora yo ya tengo el modelo, tengo la tabla, ahora ya tengo el controlador, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer ahora será crear las vistas y poner el código en el controlador que llame a los modelos y llame a las vistas y dibuje o renderice, ¿no es cierto?, las vistas. Para poder correr esto, ¿no es cierto?, primero tengo que crear, ojo, esta parte superior, la ruta. ¿Sí? La ruta. Si no hay la ruta, no podré correr nada. Si no podré invocar desde el explorador, ¿no? Siempre debemos recordar esta arquitectura, ¿sí? Entonces, vamos a completar esta parte, la parte de la ruta, para ya después poder probar, ¿no? Entonces, vamos, ¿dónde están las rutas? Regresamos nuevamente acá. Hay una carpeta llamada routes y aquí hay un archivo llamado web, ¿no es cierto? Que es porque como estamos en la web, esta es
las rutas de web. Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a ir haciendo es agregando hacia abajo nuestras rutas. Podemos poner comentarios, ¿no es cierto? Y podemos poner rutas de CRUDs. Ya. Porque las rutas de los CRUDs son fáciles de escribir. Realmente es una sola instrucción, ¿sí? Y son diferentes a llamadas de otras rutas, como vemos acá, ¿sí? Por ejemplo, al dashboard se hacía con toda esta línea, las llamadas. Acá, para las rutas de los CRUDs va a ser un poco más fácil. Muy bien, entonces, ¿cómo va la ruta? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta, Víctor? Ya. Ok. Entonces, ¿cómo va la ruta? ¿No es cierto? Va route, 4 puntos, y va la palabra. ¿Se acuerdan que cuando creamos el controlador digamos menos resource? Es porque aquí justamente se utiliza menos resource, ¿sí? Menos de fue allá. Menos resource. Aquí, esto sirve solo para aquellos que son CRUDs completos, ¿sí? Esta línea es específicamente, por eso pusimos rutas de CRUDs. Aquí vamos a poner el nombre con el cual le vamos a llamar desde el explorador. Entonces, como esto hace el mantenimiento de artículos, entonces vamos a ir, muy bien, llamemos como artículos. Cuando usemos, ¿no es cierto? Vamos a decir, quiero ver los artículos. Y luego vamos a invocar la dirección del controlador. ¿Por dónde está el controlador? Está en la carpeta app, ¿no es cierto? Después dentro de la carpeta app están ¿qué? En HTTP, entonces vamos a colocar backslash HTTP. Aquí sí, siempre empezamos con mayúsculas, ¿no es cierto? Y luego está la carpeta controllers, entonces le decimos en controllers, ¿sí? Aquí sí es con plural, ¿no? Controllers, estamos hablando de la carpeta. Y luego el nombre del controlador. Entonces ahí sí va, artículo controller. Y nada más, ningún PHP, punto, nada de nada. ¿Sí? Artículo controller. Entonces ya tenemos, esta va a ser la ruta para poder ejecutar nuestro CRUD. ¿Sí? Router, resource, artículos, listo. Es decir, que todos los CRUDs que yo vaya haciendo, sí, solo tengo que usar la misma idea de esta ruta, ¿no? Entonces, ya tengo, vamos a la gráfica, ya tengo la ruta, que es la que voy a poder usar desde el explorador para poder abrir. Ya tengo el controlador al cual se va a redireccionar cuando el usuario diga que quiere usar esa ruta, ¿cierto? Es decir, cuando diga artículos, entonces se le pasará el control a todo este archivo artículo controller, ¿no? Y luego ya la programación, vamos a ver cómo usamos los modelos y cómo creamos las vistas. Muy bien. Siguiente paso, estamos haciendo despacito. Recuerde que todo esto lo tienes que volver a repetir ya con tus clases en tu proyecto. Esa es la idea. Por eso no vamos a avanzar mucho en el CRUD, sino solo hasta la vista principal. La vista principal en el controlador va a estar dibujado en el index. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde vamos a crear nuestras vistas? La estructura de modelo vista controlador que maneja Laravel, ¿no es cierto? Cita que todas estas vistas deben estar en la carpeta resource, ¿sí? Recursos, y aquí tenemos views. ¿Cómo organizamos? ¿Sí? ¿Cómo es mejor organizar esta carpeta recursos y vistas? ¿No es cierto? Es mejor organizar igual con el nombre de la clase. Es decir, que, ¿no es cierto? Si mi modelo se llama artículo, el controlador se llama artículo controller, entonces la carpeta se debería llamar artículo.
¿sí? Esto nada más es una forma de organizar que puede ser diferente, que puede haber autores que organicen de forma diferente, sí. Eso es, ya a veces depende de los estilos de programación, pero hasta donde yo he visto, los frameworks que manejan modelo vista controlador lo hacen así, así es que lo vamos a replicar de la misma forma. Entonces voy a crear una nueva carpeta dentro de views y que la voy a llamar artículo. ¿Ok? Y aquí adentro voy a crear mis archivos del CRUD. El primero que necesito, nuevo archivo, se debe llamar index.blade.php. ¿Sí? Ya sabemos que lo de blade.php, eso siempre se pone en los archivos de las vistas. El nombre en sí es index y ese es el que usaremos. Perfecto. Ya está aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Como estamos trabajando con admin-lt, será bueno copiarle aquí, ¿no es cierto?, la estructura del archivo de base de admin-lt. ¿Te acuerdas que utilizábamos eso? Y lo tengo por acá en alguna página, lo estoy copiando. Ok, lo voy a pegar acá, ¿no es cierto? Este es nuestro contenido de base que utiliza admin-lt, que el título, ¿no es cierto? El título acá arriba se va a llamar artículos. Aquí sí le puedo poner con una tilde, ¿cierto? Ese es el título que va a aparecer arriba. El head, que dije que no voy a usar, entonces lo voy a quitar. El contenido, que ya lo voy a rellenar, ¿sí? CSS que ahorita no tengo, entonces lo dejo vacío. JavaScript, que no sé si lo voy a usar, lo dejo vacío. Y ya me concentraré en el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya está. Ahora, sin importar qué es lo que esté aquí programado, yo debo acá, pues obviamente, pensar en el controlador, porque eso es lo que justamente hace para el paradigma modelo vista controlador. Dice, el controlador será el encargado de crear los objetos de modelo, invocar que traigan los datos y esto mandar a dibujar en la vista. ¿Sí? Pues vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en el index? En el index lo que vamos a hacer es una consulta, una pequeña consulta. Entonces, nuestra programación se reduce a crear un objeto, un conjunto de datos de objetos. Realmente aquí lo vamos a hacer un conjunto de objetos que lo vamos a llamar artículos, ¿sí? Porque lo que voy a recuperar son todos los artículos. Ahora es donde uso la clase de modelo. Le digo, usa la clase artículo, ¿cierto? Y devuélveme todos los datos. Y ya está. ¿Sí? Con esto lo que hago es invocar que me dé, que haga un select asterisco from en la tabla y todo eso lo guarde en artículos. Muy bien. ¿Qué es lo que eventualmente voy a necesitar agregar? Porque si vemos aquí, me sale un mensaje que dice no está definido, ¿no es cierto? Entonces, me vengo acá en la parte superior y en los uses le voy a decir que use el modelo que está en app models, ¿cierto? Y que se llama artículo. Ya. Y con eso, entonces ya desaparecerá este mensaje de error que me estaba saliendo en el index. Ya tengo ahora todos los datos en artículos. Es decir, que ahorita ya tengo los 3 datos que estaban ahí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto? Ya obtuve los datos y le voy a pasar los datos a la vista. Y voy a invocar que se cree la vista con los datos que yo le estoy enviando. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso se hace con ¿no es cierto? Con simplemente una llamada escrita como return, decimos retorne la vista y le vamos a pasar unos parámetros
En el primer parámetro lo que hacemos es nombrar la vista. ¿Dónde está la vista? Está en la carpeta artículo. No te preocupes, el resto del path, ya el framework lo sabe, porque si estamos diciendo que es un view, tiene que estar en la carpeta view. Y dentro de la carpeta view está la carpeta artículo. ¿Sí? Acá estaba. Este no es. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. ¿Ya? Entonces, dentro de esta carpeta view hay la carpeta artículo y dentro de esto está el archivo index.blade.php. Entonces, acá lo que se hace en la sintaxis es decirle, está en la carpeta artículo, punto, y el archivo se llama index. No necesito ponerle Blade, no necesito ponerle PHP. ¿Sí? Nada más. Y luego le voy a pasar los datos. Para esto hay múltiples formas de pasar los datos. Una de ellas es pasarlo de forma compacta. Esto lo único que resuelve es que en forma resumida le digo, pásele, ¿qué cosa? Los artículos que están acá, ¿sí? Sin el string, artículos. Listo, y ya está. Y le va a pasar esta variable artículos, ¿no es cierto?, a la vista artículo index. Y ya está. Y eso es todo. Por supuesto que cuando comenzamos a programar con el framework, a veces es inentendible, ¿no? Porque cuando hacemos programación nativa, escribimos en detalle, paso a paso, todo lo que queremos hacer. Entonces tenemos que ir simplemente acostumbrarnos y aprendiendo estas nuevas sintaxis. La consulta es esto simplemente. Y hay formas de consultar, ¿sí? Y utilizamos la clase que yo creé para que la clase nos recupere todos los datos. Ya el framework hace todo por nosotros. Y estos datos guardados los pasamos a una vista para que se dibujen. La vista ya la tenemos acá, ¿sí? Y ahora entonces acá voy a dibujar, ¿no es cierto? Pues lo que voy a hacer es una cuadrícula. Ok, pero como dijimos acá, voy a explicarte qué es lo que podemos hacer. No voy a escribirlo línea a línea porque a fin de cuentas llego a lo mismo, pero voy a tomarme demasiado tiempo. Lo importante aquí es más entender qué está programado. ¿Sí? Vamos a replicar simplemente un código que ya lo he hecho, ¿cierto? Algunas veces y que tiene un diseño. Pero este diseño lo puedes tú personalizar. Si es que no te gusta, lo puedes cambiar, haces tu propio, un CRUD, tal como quieres, y luego todos los CRUDs son igualitos a esto. Eso sí se debe mantener. Esto tiene que ver mucho con la usabilidad. O sea, no es que cada pantalla tiene que ser completamente diferente. Las pantallas se deben entre ellos parecer para que el usuario les sea más fácil trabajar con esto. Muy bien. Entonces, en este punto, lo que voy a hacer es copiar un poco de código que ya lo tengo acá hecho. Y ya está. Muy bien. Vamos a quitar este espacio que está aquí en blanco. Y ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en este contenido? Este contenido, ¿no es cierto? Recordemos, habíamos justamente para eso hablado la clase anterior que vimos sobre Bootstrap, ¿no es cierto? Y Tailwind. Aquí está todo programado con Bootstrap. No he hecho nada con Tailwind aquí. Muy bien. Entonces, para explicar este código, vamos a partir, ¿qué te parece si lo mandamos a correr? Entonces, PHP artisan serve. ¿Cierto? Ya mandamos a correr nuestro servidor y vamos a ejecutar. Muy bien. Voy a seguir insistiendo en la gráfica. Voy a llamar entonces a mi navegador. Ok. Voy a colocar, ¿no es cierto?, mi sitio ahí. Ok, ya abrí esto. Ah, una cosita que me faltó, muy importante en el controlador. ¿Sí? El controlador, ¿sí? Y lo vamos a poner de una vez. El controlador, como vemos acá, empieza con la función index. Pero para que esto funcione de mejor manera, ¿sí?
puede funcionar sin esto. Para que funcione de mejor forma por asunto de la seguridad, le vamos a agregar este controlador. ¿Sí? Y este controlador es el mismo código absolutamente para todos los CRUDs y todos los controladores que yo tenga. ¿Qué es lo que hace este constructor? Este constructor no permite que yo corra la programación si no me he autenticado. Lógico, ¿no? Si yo no he usado un usuario y una clave, no debería poder correr nada del sistema. Entonces vamos a probar. Yo tengo acá, ¿no es cierto? Y le digo, ok, la ruta me dice que yo ponga un slash aquí y ponga artículos, ¿no es cierto? Porque la ruta se llama así. Yo aquí puse que la ruta se va a llamar artículos. Si no hubiera seguridades, ¿no es cierto? Me correría la programación. Pero acá no sucede eso. Como está con seguridades, automáticamente me dice, no, para poder correr este controlador y esta ruta que tiene que ver con el controlador, debes de estar autenticado. Eso es lo que hizo este controlador, estas líneas. Y con esto, siempre me va a botar al login y al password. Como magia, ¿no es cierto? Ya, pues es, lo único que había que hacer es eso, poner este constructor en el controlador. Listo, entonces acá, ahora me voy a autenticar. Ok, nos quedamos, ya no nos falta mucho. Y ya está, que dice que no puedo autenticarme. Ah, ya, sí me se autenticó. Sino que me salió algún error con la base de datos. Vamos a ver si es que ya regreso acá. Sin, ahí está. ¿Cierto? Ya estoy autenticado. Sí, estoy con, ya me dice dashboard. Sí, estoy ahí. Ok, entonces vamos a poner artículos y vamos aquí a resolver el problema que no sé. Ya, esperamos un ratito, contesto una llamada. Ok, ya estamos acá. Bueno, dice no puede una función sin inicializar otra. Ok, me está saliendo un pequeño error en la programación que yo puse, no hay problema. Aquí vamos a venir a la vista. Ok, para probar que esté bien esto, ¿cierto? Como siempre, vamos a hacer un corte, ¿ya? ¿Cierto? Vamos a grabar ahí, vamos a poner un H1, un hola mundo, ¿cierto? Hola artículos, ¿ya? Y vamos a grabar. Muy bien. Entonces, cuando yo dé clic en artículos, ¿no es cierto? La ruta debería buscar en el controlador el método index. Ok. Entonces, ok. Ya, tiene que ver algo con las secciones. Vamos a ver. Es que aquí se me borró, perdón. Aquí se me borró un arroba stop. Sí, todas las secciones se abren y se cierran con... Así, si había una sección títulos, esta se tiene que cerrar por ahí. Por eso creo que es el problema. CSS, JS. Vamos a ver si es que ya ahí ya me funciona. En los CRUD siempre al invocar, ¿no es cierto? Se redireccionará al index. Ok. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice?
cierto? Aquí está. Ah, parece que por aquí uno de estos no debía haber borrado. Entonces, dejamos el header, dejamos content, sección content. Ah, rayos. Ya, lo que pasa es que cometí una equivocación gravísima y eso no nos puede volver a pasar. ¿Qué sucedió? Que tomé ¿no es cierto?, el esquema básico de la página de GitHub, ¿cierto?, de lo que ya hicimos el otro día, pero yo tenía activado el traductor. Entonces me puso contenido y no funciona así, ¿no es cierto? Es content. Y todo el resto, todo tiene que estar en inglés. Hey, no puede, estas cosas no pueden estar en español traducido. Eso pasó, hay que tener mucho cuidado, pues mejor que nos pase ahorita y que no nos vaya, ¿cierto?, a pasar luego el rato de estar programando. Ok, entonces, eso es básicamente lo que está, por el error que está saliendo, porque estaban creadas y abiertas las secciones en español. No, pues no, eso no funciona así. Es decir, tiled, y aquí debemos poner artículos, ¿sí? El head no necesitamos, lo borramos. Content, sí, perfecto. Aquí pegamos todo nuestro código. El CSS no queremos, el JS no queremos, solamente lo utilizamos acá. Listo. Aquí están agrupados así medio raro. Le vamos a poner dar formato al documento. Esto nos va a organizar el código y ya nos dejó bien bonito las tabulaciones. Y ya. Ok. Ya, no importa, esto así mismo suele pasarnos. Muy bien, vamos a darle a ver si Enter por acá. Eso, y ya está. Así está nuestro index creado. ¿Qué es lo que tiene en estructura? Una tabla, botones de control para nuestros registros, que eso no lo vamos a hacer hoy, ¿cierto? Y aquí tenemos un botón Créate. ¿Sí? Aquí está el nuevo para crear, aquí está el show para mostrar, aquí está el edit para editar y aquí está el para borrar. Entonces, vamos a explicar rápidamente porque la idea, Víctor, es que identifiquemos qué clases yo ya puedo crear y que ya en nuestro proyecto agreguemos estas clases. Y lo que es más, ¿no es cierto? En estas clases, yo ya en el menú también lo vaya colocando. Y eso vamos a hacer igual ahorita, ¿ya? Pero veamos así rápidamente este código. Tiene un contenedor. Tenemos aquí una sección de alertas, que es cuando yo agregue un nuevo registro o borre un registro o actualice, me va a decir se actualizó correctamente o no se actualizó correctamente. ¿Sí? Es una alerta en forma de color verde. Por eso aquí, si revisamos Bootstrap, vamos a ver que success siempre será de color verde. Luego tenemos un card, ¿sí? Tiene un card head, tenemos una fila. Aquí está artículos, que sería esta palabra, que es donde yo debo tocar si yo voy a hacer de otra tabla. Luego de esto está este botón verde que se llama crear, es este de aquí. ¿Sí? Aquí está, llamando a créate. Ok. Aquí, ¿qué es lo que eventualmente hay que cambiar para el resto? Sí tengo que ir revisando, porque aquí estoy llamando, ¿cierto?, a la ruta. Recordemos que acá las rutas sí están en plural. Sí, aquí está. La ruta se llama artículos y de artículos que estén en plural debo ir llamando, ¿no es cierto?, punto créate, que sería el método créate. ¿Sí? Aquí está créate. Entonces, esto dependerá de la tabla, debo cambiar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay aquí? No hay, creo que absolutamente nada. El resto es un dibujo, ¿no es cierto?, esa gráfica en color verde. Listo.
Luego, más acá abajo, está en cambio ya la tabla. Estamos haciendo un table script de Bootstrap, por eso es que sale con franjas, ¿sí? Tengo el table head, aquí hay un if, que es muy importante. Ese depende del nombre de la variable que yo pasé acá en el controlador. Yo pasé artículos, ¿por qué pasé este de aquí? ¿Cierto? Este mismo ahora existe aquí adentro. Por eso pregunta, si count artículos, ¿sí? Entonces, nada más respetamos lo mismo. Y aquí van los nombres de los atributos, que iría desde el ID y aquí iría un espacio en blanco. Esto es esto de aquí, la parte superior, las cabeceras. Luego, ¿cierto? Va el cuerpo. Para el cuerpo hacemos un for else, un for each, cualquiera de ellos. Aquí estamos haciendo un for else para poder mandar un mensaje más abajo. Entonces aquí lo que hacemos es tomar nuevamente la variable artículos que yo pasé en el controlador y la descompongo. Se llamaba artículos, ahora lo descompongo en cada artículo, es decir, en una fila. Y esto es una clase, entonces de esta clase voy mostrando la parte ID, voy mostrando la parte código, la parte descripción, y esto es lo que deberé cambiar para otra tabla. Estos corchetes, estas llaves, perdón, son muy importantes. Esto es parte de la sintaxis de Blade. Estas llaves lo que hacen es correr la función de impresión en pantalla, pero de forma controlada y asegurada, de tal manera que no nos hagan SQL injection. ¿Sí? Entonces, para imprimir datos, lo único que hay que hacer es llave, y pongo adentro la variable que yo quiero imprimir. En este caso, el objeto con el atributo ID. Y aquí, como vemos, ahí están todos los atributos. Luego de esto, van los botones. ¿Sí? Va este botón de búsqueda, el botón edit y el botón delete, que es código que no necesito mayormente cambiar. Lo único que sí deberé cambiar es la ruta, porque aquí estoy referenciando todo sobre artículos y usted deberá cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo de esto. Entonces, todo lo que dice artículos deberé leer. Ok, tengo aquí artículos.show, que el atributo se llama artículo, que yo voy a pasar la variable artículo. Sí, entonces deberé ir cambiando esos nombres. Y creo que no hay nada más aquí. Nada más es justo en estas cabeceras. Entonces, esto es para show, esto es para edit. Habrá que actualizar esto también. Y en delete, ¿sí? Aquí hay un poquito más de programación, porque el delete lo que hace es utilizar un poco de JavaScript para, ¿no es cierto?, hacer el borrado. Aquí deberé cambiar. Esto va a ser lo más difícil, eventualmente. ¿Sí? Esto va a ser lo más difícil, probablemente. No equivocarnos, pero si nos equivocamos, ya sabemos que en dónde puede estar mal. Habrá que revisar bien que los nombres sean correctos, nada más. ¿Sí? Aquí están los tres botones. ¿Sí? Eliminar, editar y acá show. Listo. Y arriba está crear, ¿no? Y como vemos, hasta ahí termina. Ya no hay más código. Y listo. Y este es el que siempre va a estar lo mismo. No existen datos que mostrar. El for else. Y ya está. Y eso es todo lo que hace esta pantalla. Por ahora, porque luego evolucionaremos un poco con data tables para que sea más dinámica, con paginación y con filtros y todo eso. Eso para luego. Como decimos, no queremos ahorita abombar con todo. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos ahorita llegar. Y por último, ¿no es cierto? Acá, ¿se acuerdan que pusimos opciones del sistema? En vez de que diga profile, vamos a llamar a esta ruta artículos. Ok, ¿cómo cambiamos esto? Sí, no te preocupes, que como esto es una sesión con talleres, si es que algo no te funciona y después de probar no mismo, me escribes, estableces una sesión y yo te explico dónde estás fallando y continuamos. Hasta cuando ya tengamos dominado
esta parte del menú y esta parte de crear el index principal de tus clases que tengas, de los CRUDs, ¿sí? De esa forma avanzaremos. Ya, entonces, ¿dónde modifico esto? Modifico, ¿no es cierto? En mi configuración, en admin LTE, y aquí está el menú, ¿sí? Entonces aquí está opciones del sistema, aquí no hay perfil, no hay profile, entonces aquí le vamos a decir que esto es artículos, es como las opciones de menú, ¿verdad? Artículos, muy bien. La URL solamente dice slash, no, ni siquiera el slash, artículos, porque yo así le llamo cuando la ejecuto acá, en la URL, ¿no es cierto? Y esa es nuestra ruta. Y los fa icons, ¿no es cierto? Aquí tenemos unos iconos bien bonitos. Aquí está saliendo con fa user, ¿ok? Entonces, esto también sí lo puedo consultar, ¿sí? Vamos a ver si es que estos son los fa, son los FW. Veamos dónde puedo encontrar esto. Acá. Iconos fa. Uh, fa Asomware. Asomware. Fue Asomware. Icon fa Asomware. Ahí está. Font Asomware. Ya. Estos son los iconos. ¿Sí? Por ejemplo, que me gusta para producto, que me gusta, no sé, una bañera. Ya, nada más vamos a probar. ¿Listo? ¿Cómo se llama este icono? Se llama FABAT. Ok. Lo único que hay que hacer acá es ponerle ese nombre. FABAT. Listo. Vamos a ver si es que lo reconoce. Hay algunos iconos que a veces no suele reconocer, pero en este caso sí lo reconoció. ¿Ya? Ahí está la bañera. Dice artículos y, por ejemplo, si estoy por acá, que no salió. Ok. Que estoy en la raíz. ¿Ya? Vamos a la raíz. Estoy en el dashboard en la raíz. Perfecto. ¿Sí? Le doy clic en artículos y ya vengo acá. Y listo. Y la idea es que aquí en el lado izquierdo estén todos los enlaces de las rutas de estos CRUDs. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos. Y ya iremos poco a poco avanzando. Perfecto. Ya. Esto es, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer ahora. Que como dijimos, el objetivo, como esto es un taller, de todo lo que hemos explicado, ahora tú lo vas a probar y los problemas que ya cuando tengas muchos problemas que no puedes avanzar, hacemos una sesión. Tú me indicas, yo te corrijo, corregimos y continuamos hasta que esto esté dominado. Pero la idea es que lo hagamos rápido, ¿no? Porque el tiempo pasa volando. Entonces se nos acaba el tiempo para hacer la tesis. ¿De acuerdo? Listo. Déjame tu correo en el chat para yo enviarte los archivos que hemos utilizado hoy día para que los puedas examinar. El de rutas, te voy a mandar el de las rutas, te voy a mandar el del modelo, el del, ¿no es cierto?, el de migración, el controlador y por supuesto la vista index, ¿sí? Para que lo puedas comparar. Pero la idea es que repliques esto en tu proyecto de ejemplo y después si ya en el proyecto de la tesis lo vayamos ya haciendo con las opciones que necesitamos. Listo, Víctor. Entonces ya te envío ahorita mismo, ¿no es cierto? Los archivos y continuamos. Espero tu llamada, ¿no es cierto? Haz tu parte de trabajo y me avisas cuando ya podamos avanzar. ¿De acuerdo? Claro.
Sí, igual, igual, igual. Vamos a hacer, eso sería de otra temática. Sí, la idea justamente de mi proyecto es eso. Entonces hacemos una sesión, ¿no es cierto? Me cita, dice, sí, sabe que este taller me gustaría que hablemos de casos de uso. Sí, entonces hablamos de casos de uso. Sí, listo. Perfecto, no hay problema, Víctor. Ya, entonces quedamos en eso. Yo ya te mando ahorita por correo estos archivos que tenemos de base, ¿no? Listo, que pases bien, Víctor. Nos vemos. Un buen fin de semana. Ya, hasta luego.